Perfecto. Muy bien. El webinar del día de hoy va enfocado a hablar de lo que se llama el crowdfunding o fondeo colectivo. La plática con el título Una sola multitud, una misma visión, hace énfasis al poder que han desarrollado estas estrategias de inversión en fondeo colectivo para levantar capital para múltiples proyectos, creando cosas tan disruptivas como videojuegos y tecnología, pero también desde un punto de vista social han generado cierta cantidad de impacto que pues veremos a continuación. Pero bueno, vamos punto por punto. Primeramente es, ¿qué es el fondeo colectivo? El fondeo colectivo o crowdfunding en inglés es una herramienta de financiación que lo que hace de manera esencial es juntar un montón de dinero de la colectividad, es decir, de muchísimas personas, en una muy poquita cantidad, que se invierte todo en un proyecto en específico. Esto es bastante bueno y tener esta herramienta financiera es bastante bueno en las economías, porque tal como lo dicen estos autores en el libro La economía del fondeo colectivo, y es que la falta de acceso a financiación de muchos proyectos, entre ellos startups, nuevos negocios, dificulta que esas compañías puedan crecer o puedan desarrollarse de manera adecuada. Es por eso que esas estrategias de fondeo colectivo son bastante útiles para este tipo de empresas, sobre todo porque a diferencia, por ejemplo, de ir con un banco, digamos, no requieren dejar algún tipo de prenda para poder pagar un crédito, o bien no se encuentran bajo un gran riesgo porque es mucho menos riesgoso pedirle prestado, por ejemplo, a 1,000 personas $1 que pedir un préstamo de $1,000, ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el fondeo colectivo tiene sus pros y contras y no es lo mismo que meter un fondo de inversión. Desde el punto de vista de nosotros como personas que nos gusta invertir en diferentes cosas, tenemos que entender que el crowdfunding y los fondos de inversión no son lo mismo. El crowdfunding, por su parte, puede ser dinero que juntan de la multitud para diferentes proyectos y normalmente es por una razón de apoyo. Como tal, no hay un radio financiero específico. Con esto nos referimos a que en el crowdfunding no hay, contrario, por ejemplo, un fondo de inversión, no hay una tesis clara de inversión, no hay ratios financieros establecidos, es decir, por ejemplo, tú vas con Maktub Capital o Club Maktub y te dicen vas a tener un rendimiento en tanto tiempo de tal porcentaje, pero en un crowdfunding la mayoría de las veces no hay un ratio financiero como tal específico. De hecho, los proyectos son poco estructurados y poco específicos. No es un proyecto normalmente que dicen vas a tener una ROI de tanto en tanto tiempo, sino que es simplemente fondear, y esa es la palabra adecuada, más que invertir hasta en este punto, fondear un proyecto que podría tener beneficios, que viene algo muy interesante. No son beneficios propiamente de carácter financiero, puede ser de otro tipo, como veremos a continuación, pero hay que tener en cuenta también que a diferencia, por ejemplo, de un fondo de inversión, no hay administradores centrales en crowdfunding la mayoría de las veces. Puede haber intermediarios, pero normalmente no. Es este capital que entra a un proyecto en específico y como no tienen ninguna estructura tan establecida, ni tampoco ratios financieros establecidos, lo más común es que no haya un administrador que se encargue de administrar el capital, que entra más que la misma persona que tiene fondeándose ese proyecto o el proyecto mismo. Contrario a un fondo de inversión, donde sí hay proyectos estructurados, específicos, ratios financieros bien establecidos y por supuesto que tiene un administrador de los proyectos en los que se invierte para pues, garantizar los rendimientos. Eso quiere decir que en el crowdfunding como tal, el dinero no es la única estrategia, por así decirlo. eh, Puedo poner ejemplo, a lo mejor un crowdfunding no puede ser un crowdfunding que busque capital, sino que busca nuevos clientes, ¿no? Entonces, puede haber un fondo colectivo que esté enfocado a vender un producto que tiene alguna empresa que no ha salido, por ejemplo. Pero eso lo veremos un poquito después. Lo importante es considerar esta pregunta clave y es cuál es mejor, un fondo de inversión o el crowdfunding. Pues la verdad es que ambos son buenos proyectos de inversión, dependiendo obviamente de con quién lo hagas y por qué lo haces y demás, pero se tienen que entender que son estrategias independientes y que todos deberíamos tener en nuestro portafolio algún tipo de inversión colectiva tipo crowdfunding. ¿Por qué? Porque el crowdfunding es una estrategia económica que está siendo adoptada de manera sumamente ardua en esta economía del siglo XXI y la mejor estrategia que podemos ver de fondeo colectivo en la actual economía, pues va de la mano de la criptoeconomía. ¿Por qué es tan buena esta parte del fondeo colectivo? Antiguamente el fondeo colectivo estaba orientado más hacia fondear una idea nada más, un proyecto o alguna causa, pero al día de hoy
el fondeo colectivo ya es una estrategia muy seria de levantamiento de capital. Tanto así que las criptomonedas, como Ethereum, por ejemplo, han desarrollado toda su capitalización a partir de ICOs o Initial Coin Offering, que es, pues de manera muy básica, la venta de una criptomoneda, y esto se considera como crowdfunding, porque realmente no hay ningún inversionista que le meta como tal, sino que es un montón de personas que en un inicio le meten pequeñas cantidades para fondearse. Sin embargo, esto va evolucionando y después inversionistas institucionales, que son ya entidades serias y grandes, invierten fuertes cantidades de dinero en un proyecto, por ejemplo, en este caso en Ethereum, ¿no? Y podemos ver noticias como esta, que JP Morgan está empezando a administrar y comprar y administrar Bitcoin para sus clientes más acaudalados, porque pues, es una buena estrategia de inversión. Y eso nos hace reflexionar que de las multitudes se está pasando a la parte de una inversión institucional. A partir del fondeo colectivo, estamos acercando este tipo de proyectos allá a fondos más institucionales. Eso quiere decir que actualmente el crowdfunding o fondeo colectivo forma parte de una estrategia base de la generación de riqueza de empresas y de la capitalización de diferentes proyectos. Otro de los grandes entes que usan este tipo de estrategias de financiamiento colectivo, pues son las startups. Las startups yo creo que son, junto con las ICO o con las criptomonedas, de las estrategias que más utilizan, perdón, de las empresas que más utilizan esas estrategias para poder fondearse y de las que mejores resultados tienen. ¿Por qué? Porque normalmente una startup lo que hace es que busca el apoyo de una comunidad para fondearse, es decir, necesita dinero para echar a andar el proyecto, y lo que hace es que va a una de estas plataformas de fondeo colectivo, de las cuales hablaremos en un momento, y junta el capital para poder pues fondearse. Y posteriormente lo que hace es que pasa de una plataforma a inversionistas institucionales. Esto ha pasado con múltiples compañías de tecnología emergente. Por ejemplo, Oculus VR era una compañía, digo era porque ya la absorbió Facebook, era una compañía emergente o una startup que lo que buscaba hacer era justo lo que tenemos en pantalla, que es este tipo de lentes de realidad virtual. Ellos diseñaron una campaña en una plataforma que veremos a continuación, donde estaban buscando aproximadamente $250,000 para poder fondear el proyecto y desarrollar todas las metas que tenían que hacer tecnológicas para poder desarrollar este proyecto. Y ellos nada más buscan $250,000. Pero a la gente le gustó tanto esto que lo que pasó es que la gente empezó a meterle más y más dinero y lograron levantar $2.5 millones en su primera ronda ni siquiera una ronda de financiamiento, porque no estaban vendiendo ni acciones, simplemente dijeron, quiero fondear este proyecto y punto. Entonces, ¿qué pasó? Que Oculus VR pasó de valer estos $2.5 millones, desarrolló la tecnología y Facebook después la compró en $8,000 millones. Entonces, de algo que buscó una inversión de $250,000, pasó a una capitalización de $8,000 millones. Cosa que está muy interesante porque, repito, Oculus ni siquiera está vendiendo acciones, era un proyecto que, al igual, imagínense que fue como si hubiera sido una criptomoneda, pero hecha empresa, donde no buscó inversionistas por acciones, sino simplemente gente que fundara el proyecto. Después de eso, levantó $2.5 millones en este fondo colectivo y ya después se convirtió en startup y pues ahora vale $8,000 millones. Eso también es importante. ¿Y por qué levantó tanto capital? Porque como comenté hace un momento, el fondo colectivo no solamente te sirve para obtener dinero, también te sirve, por ejemplo, para buscar clientes o gente que quiera testear tu producto o gente que te puede abrir nuevos mercados. El crowdfunding es una estrategia dentro de la descentralización financiera yo creo que de las mejores, porque lo que haces es una red de contactos y de personas que van a darte capital para desarrollar tu proyecto, como en el caso de Ethereum, y también te sirve para una comunidad que te va a acompañar en diferentes cosas, desde pruebas de validación de tu producto, desde pruebas de participación del mismo. Recomiendo que busquen diferencias o proyectos de desarrollo ecosistema. Cierto, muy bueno, ¿eh? Háganle caso a este compa. Ah, pues es Giovanni, sí, háganle caso, él sabe lo que dice. Entonces, te da entonces, reitero, esta comunidad que te permite darle valor agregado a tu proyecto y como inversionista lo que pasa es que si tienes una comunidad que apoya el proyecto en el que tú te metiste, es menos probable que se arruine. Entre más crezca una comunidad alrededor de justamente tu proyecto en específico, tú como inversionista pues tienes el respaldo de estos y como tú como digamos el que busca el levantamiento de capital, pues estás mucho mejor acompañado, vamos. Entonces, vemos aquí un patrón. Y es que para poder tú lograr invertir y levantar capital en el fondeo colectivo, tienes que entender que hay tres etapas básicas en este tipo de cosas.
La primera es muy sencilla, creación y promoción de tu proyecto. La siguiente es desarrollar la propuesta y subirla en una plataforma. Y la final es llegar a acuerdos de financiación. Eh, ¿Qué pasa aquí? Pues es muy sencillo, es todo el proceso que cumple cualquier proyecto en fondeo colectivo. Reitero, como no vas propiamente a un banco, como no vas a pedir un préstamo, como no va a hacer crédito, es decir, no es deuda, lo que normalmente tienes que hacer es que tienes que desarrollar primeramente una conexión emocional con aquellos que te van a apoyar. Y estos son uno de los factores que apoya el fondo colectivo más allá de los ratios financieros, que se parece muchísimo a lo que vimos ahorita. A diferencia, por ejemplo, de un fondo de inversión, donde sí hay ratios financieros muy específicos y todo se sustenta en qué tan redituables son estos ratios financieros en los proyectos y también tú como inversionista para invertir tienes que ver esto. En el fondo colectivo crowdfunding no es así. Acá vale mucho más en sí mismo que la gente tenga una conexión emocional con tu proyecto, es decir, que lo apoye, que le interese. Importa más que sea más que solo dinero, es decir, la comunidad que está alrededor de tu proyecto que has desarrollado no solamente a buscar invertir por el dinero, sino porque quiere pertenecer a esa comunidad. Y tú como inversionista, eso está genial. Incluso si eres un inversionista que solo está ahí por una cuestión financiera, es decir, dinero, te conviene porque si tienes una comunidad que gira alrededor de ese proyecto y que lo apoya, es muy difícil que te arruines invirtiendo tu dinero ahí. Y bueno, hablando de justamente este tipo de inversionistas financieros, el otro punto que no puede faltar y que forma parte de los tres puntos principales, pues que también las expectativas financieras de los proyectos sean buenas como para poder hacer una colectividad alrededor de esto. Reiterando, pues lo que ha logrado que por ejemplo, esta compañía o Ethereum ha crecido tanto es que tiene estos tres puntos. Una conexión emocional, hay una comunidad que busca más que solo dinero y es una expectativa financiera. Y yo creo que en parte mía y también en parte de lo que dicen esos autores dentro de este libro, que también lo recomiendo muchísimo y con mucho gusto si lo necesitan se los puedo enviar, el ebook, es que la economía, sobre todo la economía en redes que vimos en pláticas anteriores y la economía del siglo XXI se sustenta en estos tres pilares. Tanto inversionistas como gente que está buscando capitalización, no está buscando ya dinero, sino busca todo este tipo de redes y alianzas. Y estas redes y alianzas, aunque son eh, financieramente difíciles de medir, sí son soportes financieros que evitan que te vayas a arruinar si inviertes uno de estos proyectos, sobre todo, ¿no? Pero esto no significa que pues, el fondo colectivo sea totalmente utópico y que todo salga bien. Y es que el fondo colectivo tiene riesgos, pues la respuesta es que sí, pero va a depender mucho de la plataforma, del proyecto, del contrato. Por ejemplo, las empresas, personas e inversionistas que metieron su dinero en este proyecto, saben cuánto generaron pues puedes verlo como un ROI o lo puedes ver como beneficios de invertir en ese proyecto, pues la respuesta es nada. Así es, cuando la gente invirtió estos $250,000 que después aumentaron a 2.5 millones de dólares, la gente pensaba que el dueño de ese proyecto llamado Oculus VR le iba a dar pues un retorno cuando le iba mal a la compañía. Pero lo que nunca se acordó y nunca se fijó es que Oculus VR simplemente buscaba un financiamiento, no buscaba inversionistas como tal. Entonces, cuando Oculus VR es vendido a Facebook, pues no le toca absolutamente nada a toda la gente que lo apoyó. Entonces, toda esta gente se enojó con el creador de Oculus VR. ¿Eso qué quiere decir? Que ese es uno de los detalles con el fondeo colectivo, que como está sustentado en mucho en la conexión emocional y en una comunidad, y también a diferencia de un fondo de inversión, no tiene ningún tipo de administrador como tal y que no hay una estrategia bien estructurada financieramente hablando, pues se pueden dar ese tipo de cosas, que reitero, no es propiamente una estafa, porque en este caso, por ejemplo, Oculus VR sí cumplió lo que había dicho el financiamiento. Oculus VR dijo, si tú me inviertes ahora, te mando unos lentes de ese tipo de realidad virtual y ya. Y sí se cumplió, pero la gente se sintió estafada después porque aumentó muchísimo el valor del proyecto y no les tocó nada. Entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente, reitero, si tú haces fondeo colectivo, o sea, inviertes en ese tipo de fondos, realmente es difícil que te arruines, pero si no lees bien el contrato, el proyecto, en qué plataforma está, es muy posible que no cumpla tus expectativas. No que te estafen, pero que no va a cumplir tus expectativas. Sin embargo, afortunadamente empieza a haber cosas nuevas, como los fondos colectivos de inversión en crowdfunding. Y esto es muy sencillo. Hay una empresa o proyecto emergente y tú a lo mejor quieres invertir, pero en lugar de invertirle directamente a este proyecto, lo que se hace es que por medio de una empresa o fondo padrino, que también puede ser una plataforma, tú inviertes
pero lo sustentas, esta inversión o lo que vale esto que te están diciendo, porque en un fondo colectivo de inversión, esta compañía normalmente no hay una valorización, como si, por ejemplo, buscaras invertir en un negocio que vale tanto, que tiene un capital contable, a diferencia de estos no hay aquí, y es más como de financiamiento sin ningún ratio financiero. Pero esta estructura donde hay empresas o fondos padrinos que lo que hacen ellos es que ellos invierten todo el dinero de la colectividad, lo toman ellos, y ellos son los únicos inversionistas de eso porque si hubiera problemas legales o algo, hay una serie de garantías que esta empresa o proyecto deja normalmente a prenda, y esta empresa puede defenderse de si algo pasa mal con este proyecto, y toda la colectividad o el dinero de la colectividad está invertida aquí. Este tipo digamos, de estructuras que no son propiamente como de algún sistema bancario, sino son totalmente pertenecientes al fondo colectivo, donde, reitero, no hay ni siquiera una valorización de la empresa, simplemente es necesitamos tanto, estas son las promesas, y si no se cumplen las promesas, pues aquí están las garantías, ¿no? Y esta empresa o fondo padrino, pues defiende a todos los que invirtieron, no directamente en ese proyecto, sino a través de esto. Es algo que vamos a ver continuamente en las economías que vienen, porque tal como hoy decía un artículo que no alcancé a encontrar, pero quería mostrar en este webinar del Financial Times, este tipo digamos, de colectividad son los nuevos bancos, porque ahora nosotros somos los bancos. Y esta misma estructura es la que se dirigen muchísimas plataformas. De hecho, vamos a ver algunas y les juro que hay para todo tipo de inversión que quieran realizar. Así que vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a empezar con la plataforma llamada Kickstarter. Reitero, este tipo de financiamiento no es de una tasa fija. O sea, estás hablando de Kickstarter. Es si tú te sobra una lana y quieres apoyar un proyecto y te interesa tener beneficios adicionales, tú puedes invertir en él. ¿Cómo funciona Kickstarter? Pues es muy sencillo. Tú entras a la plataforma, ves qué tipo de proyecto quieres apoyar, digamos que te gusta el diseño y la tecnología, y tú puedes ver cuáles son los proyectos que están queriéndose fondear. Reitero, la mayoría de veces ni siquiera son compañías, son simplemente proyectos. Tú ves qué proyecto te gusta, por ejemplo, a lo mejor te gusta este robot con inteligencia artificial, y lo que haces es que te metes y ves la tecnología, ves qué es lo que prometen. Algunos prometen equity, o sea, acciones, algunos prometen un rendimiento, otros prometen a lo mejor que te van a dar descuentos en, a cuando tú inviertes en este proyecto. O sea, es una combinación de todo porque, reitero, el fondeo colectivo, a diferencia de otros tipos de financiamiento, no es solamente sobre los ratios financieros, sino es sobre pues, todo lo que pueda surgir. Y pues vamos a ver pues, que se cumplió la meta. Eso es, sí, de hecho, sigue aumentando. Y esto es como una ICO, pero de proyectos en cuestión. Entonces, si tú tienes algún proyecto, por ejemplo, pues puedes meterte aquí, sobre todo si es un proyecto de este tipo, de como tecnología o proyectos muy específicos para ser fondeado, y tú como inversionista pues puedes entrar aquí y buscar las mejores opciones para ti para invertir. Recuerda, son inversiones sobre proyecto, no son empresas, entonces no espera ratios financieros como tal, sino espera más una combinación de varias cosas, radios financieros, regalos, beneficios, etcétera. La siguiente plataforma, tenemos aquí en el chat, ¿eso fue en Kickstarter? Sí. Lo de Oculus VR creo que fue en Kickstarter, pero no os quiero mentir, pero creo que sí. Pero bueno, eh, otro, si a ti no te gusta, por ejemplo, este tipo de cosas, si te gusta ir más a lo seguro, puedes entrar a plataformas como esta plataforma mexicana que se llama Play Business, donde lo que hace el Play Business es que tú puedes invertir en diferentes proyectos, pero que sí tienen ratios financieros un poco más específicos. Por ejemplo, aquí simplemente pones invertir y tú vas a ver ahí todos los tipos de inversiones que hay. Lo que es más interesante es que incluso Fibras ya están utilizando estas plataformas de fondeo colectivo porque ya vieron que son mejores incluso que los bancos, porque el hecho de tener una comunidad pues, te da más apoyo, te da más, si tienes una marca, pues volvemos a la plática de las marcas, te da más reconocimiento social, por lo tanto tu portafolio intangibles vale más, y pues vemos ver que muchas empresas ya están subiéndose aquí a invertir, ¿no? Podemos ver los niveles de riesgo en estas plataformas como Play Business, donde dice que es estable, moderado, dinámico, disruptivo. Disruptivo normalmente son proyectos como Kickstarter, ¿no? Dinámico es que pues, puede variar, y moderado pues, son normalmente para franquicias. De hecho, la mayoría de las franquicias se abren aquí, ¿no? En el caso podemos ver que aquí se han invertido bastantes cantidades, pues no fuertes, pero sí moderadas en torno a diferentes franquicias. Y yo sugiero Play Business sobre todo para este tipo de emprendimientos. Cuando se habla de franquicias, porque normalmente cuando tú entras a un proyecto, desde le di clic izquierdo, puedes ver de qué trata el proyecto, quién es la empresa, algunos ratos financieros, puedes ver todo el modelo de negocio, la oportunidad de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, esto sigue siendo pues esencialmente fondeo colectivo,
pero con algunos elementos ya más dándole hacia lo que son ratios financieros. Y esto se da sobre todo cuando son proyectos ya posicionados como franquicias, que en este caso. Realmente comunicándome incluso con el vicepresidente de Play Business, con alguna vez lo conocí por ahí en algún fondo de emprendimiento, me estaba comentando que ellos trabajan principalmente con pues, franquicias, porque son lo más estable que hay y lo que más se le gusta a la gente, ¿no? Entonces, si quieren invertir de manera de crowdfunding, pero con un riesgo moderado, yo recomiendo PlayMe sobre todo. Pueden irse al otro extremo, regresando a tipo como Kickstarter, y puedes ir a Indiegogo, donde puedes financiar desde obras hasta diferentes videojuegos, ¿no? Hay que considerar para Indiegogo, normalmente es para el mercado estadounidense, entonces tienes que saber inglés, tienes que entender cómo el tipo de cambio en dólares y demás. Entonces ahí yo solamente les recomiendo si te interesan este tipo de proyectos en otros países y son sobre todo cosas intangibles como libros o proyectos y demás. O bien lo que se puede hacer, voy a tratar de mover esto, listo, es que inviertas directamente en cosas más estables como Brick. Brick es una plataforma de fondeo colectivo que lo que hace es que invierte en bienes raíces a través del dinero que obtiene en este financiamiento colectivo. Lo que hacen es que buscan proyectos nuevos en desarrollo, los presentan en esta plataforma, tú puedes entrar, invertir en ellos y es un tipo de inversión mucho más estable, tampoco los beneficios son tantos, pero te dan ratios financieros muy concretos. Por ejemplo, aquí tenemos una tasa anual fija del 13% y te dice cuánta es la inversión mínima que necesitas. Entonces, si quieres diversificarte de manera segura y sin tanto riesgo, yo recomiendo plataformas como Brick, que invierten bien en raíces, entonces son cosas muy estables realmente. Y finalmente, si a ti te gusta más el espíritu humano, ya estamos saliendo de la parte como de finanzas y de inversiones, sino como más a la inversión para el alma, digámoslo así, pues hay plataformas como GoFundMe, que son fondeadoras, no son plataformas de inversión, que quede bien claro, son fondeadoras para, por ejemplo, apoyar a diferentes personas, ¿no? Tú puedes aquí llegar con mi hermanito ni un riñón y te pueden fondear si está aquí. Si nadie conoce quién es tu hermano, pues va a ser complicado, entonces por eso mejor invierte en tu marca personal, por si un día necesitas este dinero. Pero hablando puramente de inversiones y sobre todo inversiones o activos pasivos, yo recomiendo estas plataformas. Indiegogo lo voy a poner como en grado de riesgo. Indiegogo, Kickstarter es de muy alto riesgo, o sea, pues, vas a fondear ideas que a lo mejor no siquiera tienen beneficios financieros, tal vez sí, y que son más como para beneficios de tipo no financiero. Pero si lo que quieres es finanzas, o sea, dinero, ganar, usa Play Business o Brick, que son las plataformas mexicanas que más recomiendo para invertir de manera, digamos, estable y en fondos colectivos. Hay un curso completo en Nubei de esto, cuando quieran platicamos para que les diga un poquito de los procesos de cómo se hacen este tipo de levantamientos de capital. Incluso si tú quieres hacer un levantamiento de capital, también hay un curso que tenemos en Nubei para enseñarte cómo vas a hacer de manera correcta desde el marketing hasta la planeación financiera para poder meterte en este tipo de plataformas de fondeo colectivo. En fin, regresando justamente a la plática, resumiendo rápidamente, pues hay muchísimas plataformas en las que tú puedes invertir, o sea, es del tipo de que quieras. Tienes que considerar que el fondeo colectivo es tanto para inversionistas, tú como inversionistas, pero también lo es para tú como emprendedor o como algún fondo que tengas por ahí que quieres meterle, también puedes utilizarlo. Digo, si las fibras, que son principalmente de la Bolsa Institucional de Valores, ya están utilizando plataformas como Play Business, no descartaría que al rato, por ejemplo, Club Maktub o el fondo de inversión de tu abuelita vaya a abrir una posibilidad de inversión en una plataforma de fondeo colectivo. Finalmente, un momento por favor, para acabar, me gustaría anunciarles que hemos logrado de manera exitosa un proyecto de fondeo colectivo entre UBEI de Club Maktub para una serie de proyectos tecnológicos donde las garantías que se están dando son todo el capital intangible de investigación que está dando sobre estos proyectos, que va relacionado a una nueva variedad de cosméticos con un mercado de potencial bastante amplio y que estaremos comunicándonos para todos los miembros de Club Maktub de manera primero, o sea, van a ser los primeros en saber de este portafolio, de este proyecto y demás, porque pues el trato que nos han dado para presentar aquí nuestros webinars ha sido muy bueno. Entonces les damos este agradecimiento a manera de esta oportunidad de inversión. Estaremos enviando más información de este portafolio, su portafolio de intangibles, de qué trata la compañía y demás. Y sin más, pues agradezco muchísimo el tiempo de hoy. Espero que les haya gustado esta plática. Realmente no fue tan larga como las otras. Si hay muchas preguntas, con gusto los contesto. Y era principalmente para que vieran un poquito de lo que es el fondeo colectivo y tú como inversionista y como emprendedor, pues cómo puedes utilizarlo. Muchas gracias, Shaula, muchas gracias por el tiempo.